Hola a todos, Dios les bendiga, bienvenidos una vez más al canal, feliz fin de semana. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo el resto del tema que estaba pendiente, que es Adoradores Guerreros parte 2. Así que si no has visto la primera parte, yo te recomiendo que entres a mi canal, busques el tema Adoradores Guerreros parte 1 para que tú puedas entender mejor esta enseñanza. Así que vamos a comenzar. Como ya lo había dicho hace unos momentos, en esta oportunidad vamos a compartir el tema Adoradores Guerreros, parte 2 o la segunda parte, que es lo mismo de adoradores intercesores o adoradores guerreros, que en la sección pasada lo estuvimos hablando y de igual forma estuvimos definiendo adoración, intercesión y algunos puntos muy claves de este tema, que le motivo a que los pueda ver para que pueda comprender mejor esta segunda parte. Así que para comenzar esta segunda sección vamos a tomar una cita en San Juan capítulo 4, 23 al 24 y dice: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús, en este momento, en el capítulo 4, él está teniendo una conversación con la mujer samaritana y le está dando un mensaje muy importante tanto para ella en aquel momento como para nosotros hoy en día. Si usted lee todo el capítulo se dará cuenta que el enfoque primordial de Jesús no era tanto de dónde se iba a adorar al Padre, hablando de un lugar geográficamente. Porque él le dice incluso en el versículo 21 que le dice: créeme que viene tiempo en el que ni en este monte, o sea, donde él estaba hablando con ella, ni en Jerusalén adorarán al Padre. Entonces, sino que el enfoque de su conversación con ella es de cómo adorarían al Padre. Porque incluso él le menciona: Dios es espíritu, le dice. Dios es espíritu, o sea, Dios no está limitado a un lugar, porque Él es omnipresente, Él está en muchos o en todos lados al mismo tiempo, porque Él es espíritu y es omnipresente. Entonces, y ese enfoque es el mismo para nosotros hoy en día, de que no es tan primordial o tan importante o más importante el lugar donde adoremos a Dios, sino cómo adoramos a Dios. O sea, cuál es la intención, cuál es la actitud de nuestro corazón hacia Dios cuando lo adoramos. Y Jesús le dice a la samaritana, que también es el mismo mensaje para nosotros, Él le dice que la adoración al Padre tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Y qué significa esto? Bueno, es adoración en espíritu y en verdad. Adorar al Padre en espíritu significa que tú vas a dar una adoración al Padre desde tu espíritu. Recuerda que Él es espíritu también. Desde tu espíritu, guiada por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien mejor conoce al Padre y quien mejor sabe cómo el Padre quiere que se le adore. Entonces, una adoración desde nuestro espíritu, guiada por medio del Espíritu Santo hacia Dios. Y también dice una adoración en verdad. O sea, no solo con palabras o con cantos o palabras bonitas que enamoran a Dios, sino que esa adoración dicha con palabras a nuestro Dios vaya respaldada por nuestro estilo de vida en santidad, en transparencia, con la actitud correcta, con la intención correcta de nuestro corazón hacia Él cuando lo adoramos, como lo menciona la palabra. Entonces, resumiendo, adorar al Padre en espíritu y en verdad es eso, adorarlo desde nuestro espíritu, guiados por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Quien es el que mejor nos puede enseñar a cómo adorar.
bien sea con palabras, bien sea con cánticos, con música, etcétera, pero siendo guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que esa adoración, ¿verdad?, se respalde con nuestra vida de transparencia delante del Señor, en santidad, en honestidad, siendo reales ante Dios, no aparentando, sino siendo transparentes delante de Dios y honestos con Dios en todos los aspectos de nuestra vida, como lo definíamos en la sección pasada. Y vamos a hacer un repaso brevemente de algo que estuvimos hablando en la sección pasada. Decíamos y definíamos lo que es la adoración y la intercesión, y vamos a verlos así brevemente. Adoración decíamos que es admirar y exaltar a Dios por lo que Él es, que nos lleva a una entrega a Él. Entonces, y no solo decíamos con palabras, no solo una admiración hacia Él con palabras nada más, o simplemente con cantos, o con una coreografía, o simplemente con música, sino que también por medio, una adoración hacia Dios por medio de nuestro estilo de vida, que lo honra a Él, amando lo que Él ama. O sea, como decíamos hace un momento, en espíritu y en verdad. Tanto con palabras, con cantos y con nuestro estilo de vida transparente dentro y fuera de los altares, porque el adorador no se limita a un lugar, no se limita a un solo lugar, adora en todo tiempo y en todo lugar. Pero también definíamos lo que era intercesión y hablábamos que intercesión es clamar a Dios a favor de otros, es clamar a Dios a favor de otros. También estuvimos hablando que los intercesores se caracterizan por su compasión por los demás, por las almas, por los perdidos, por los que están en necesidad. Un intercesor mencionábamos, y que es de ahí de donde sacamos el tema, que un intercesor es como un guerrero también que pelea por otros en oración. Por eso el tema es adoradores guerreros o adoradores intercesores. Y estuvimos viendo algunos ejemplos bíblicos de intercesores. Pero en esta segunda parte que estamos ahorita, solo nos vamos a enfocar en lo que es adoración solamente y algunos elementos que conlleva el ser adorador. Pero más adelante nos enfocaremos en hablar de la intercesión. En otro tema nos enfocaremos a hablar solamente de intercesión, pero en este momento hablaremos no a tal profundidad de adoración, sino que lo más básico se puede decir acerca de ello y algunos elementos que tienen que ver con adoración o lo que conlleva ser un adorador. ¿Amén? Ok. También mencionemos que un adorador debe de ser una persona altamente dependiente de Dios para ser efectivo y productivo, ¿verdad? O excelente en todo o en el área o el llamado en el que Dios lo está preparando o al área que Dios ya lo ha llamado. No independientes. Un adorador no es independiente. No debemos ser independientes ni autosuficientes, que por los años que tenemos vamos a hacer las cosas como queremos, no. Sino que en todo tiempo debemos ser dependientes de Dios en toda área de nuestra vida. Necesitamos constantemente estar buscando de la presencia del Señor para que Él nos revele su plan, su propósito con nosotros. Porque ¿quién mejor que nuestro Creador para revelarnos cuál es su propósito con nosotros? También de estar buscando constantemente su presencia para que Él nos revele cómo quiere que le adoremos y no adorarlo como nosotros pensamos. Porque a veces priorizamos otras cosas, que no, es que tiene que ir muy bien musicalmente, es que las voces tienen que ir perfectas, la coreografía tiene que ir más organizada, etcétera. Y no estoy en contra de esas cosas porque soy parte de un ministerio de alabanza, pero esto no es lo primordial en la adoración. La adoración, lo primordial en la adoración, es hacerlo en espíritu y en verdad, como lo definíamos hace unos momentos.
con las intenciones correctas, con las actitudes correctas de nuestro corazón. Amén. Y en la Biblia encontramos un hombre imperfecto que demostró ser dependiente de Dios, aunque falló, y que incluso Dios mismo en el libro de Samuel, Dios lo llama el hombre conforme a su corazón. Claro, estoy hablando de David. Entonces, y se dice que a David se le llama el hombre conforme al corazón de Dios porque logró conocer las emociones y los sentimientos de Dios. Y también porque era un hombre que reconocía sus pecados, se arrepentía y trataba de corregirlos. Entonces hay muchos ejemplos en la Biblia o muchos momentos en la Biblia en los que se muestra la dependencia de David por Dios. Y hoy usted y yo debemos de ser como David y conocer más de Dios y saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que a Dios lo mueve, qué es lo que Dios está soñando, cuáles son sus sueños, porque Dios también tiene sueños, qué es lo que Él quiere hacer, etcétera. Porque a veces vivimos enfocados en que Dios escuche y conozca nuestros sueños, que nos ayude a cumplir nuestros sueños, que responda a nuestras necesidades, etcétera. Pero Dios también tiene sueños con su iglesia, con sus hijos, con su pueblo, aún con la humanidad entera. Dios tiene sueños, Dios tiene planes que casi nadie se interesa en conocerlos. Y debemos aprender a preguntarle al Señor y aprender a escuchar qué es lo que Dios quiere hacer o qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para Él y para su reino. ¿Qué es lo que Él quiere que yo haga para que me vaya bien? ¿Cuáles decisiones quiere Él que yo tome para que me vaya bien? Entonces, o sea, prácticamente ser dependientes totalmente de Dios en todo. Ahora hablemos respecto a algunos elementos que conlleva el ser adorador o que conlleva la adoración. Vamos a hablar de 8 puntos referente a ello y nos vamos a basar en el ejemplo de Abraham en el capítulo 22 de Génesis, porque vamos a estar hablando mucho sobre ese capítulo basado en la adoración. Así que el primer punto a hablar en este momento es de que el adorador es probado. Así que vamos a tomar la cita bíblica de Génesis 22, versículo 1 al 2, donde dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Ok. Por lo que hemos estudiado en la Biblia, pues conocemos de que Abraham era un hombre que dependía totalmente de Dios. Era un hombre que por ende era un hombre que obedecía y era un muy buen adorador. Dice la palabra que a donde Abraham iba, allí levantaba un altar para adorar al Señor. Y vemos en ese ejemplo que Abraham está se puede decir, en la cumbre, en lo más alto, en la cima de sus éxitos, porque ya tenía su hijo por el cual había esperado tanto tiempo, el hijo que había soñado, había deseado por tanto tiempo, y aparte el hijo de la promesa, el hijo que Dios le había prometido. Ya lo tiene, él se siente feliz, ya tiene su promesa hecha realidad, tiene a su hijo y está esperando el cumplimiento de la promesa, porque en medio de la prueba el cristiano tiene dos opciones: o da su mejor adoración al Señor, nacida desde un corazón quebrantado y necesitado y dependiente del Señor, o termina alejándose. El cristiano tiene esas dos opciones. En medio de la prueba, cuando somos probados, cuando nuestro amor, nuestra adoración es probada, o damos nuestra mejor adoración para el Señor, nacida, como le digo, desde un corazón que está quebrantado delante del Señor y que desea del Señor, o nos terminamos apartando.
Esas son las dos opciones que tenemos. Porque recuerde que esas alabanzas que usted le canta al Señor, esas palabras de amor que usted le expresa al Señor, en algún momento también se va a ser probado. Por ejemplo, cuando le decimos al Señor, cantando la alabanza, heme aquí, envíame a mí. A veces hasta cantamos con un corazón derretido esa alabanza, pero en el momento que Dios nos dice, ok, necesito que vayas a predicarle a estas personas, necesito que le prediques a tus vecinos, que le prediques a tus amigos, a tus compañeros. Así como que, no sé si hacerlo o no, o esa voz no viene de parte del Señor. Entonces, porque todo lo que le expresamos a Dios, todo lo que le decimos al Señor es probado. Recuerde que el pueblo de Israel vivió la misma situación. El Señor le dice en Deuteronomio 8, creo que es, Él le dice, todos estos 40 años que te he traído en el desierto, todo ese tiempo de prueba, le dice, era para probarte, para conocer qué había en tu corazón. ¿Qué había realmente en tu corazón para mí? Entonces, en medio de la prueba, el Señor también busca conocer eso en nosotros, si en realidad lo amamos así como se lo expresamos, porque recuerde que nuestro amor, nuestra adoración al Señor no solo debe ser con palabras, sino con hechos también, que vaya eso respaldado, como lo decíamos hace unos momentos. Y Abraham, en ese momento que Dios lo prueba, él está demostrando que con este acto de obediencia que sí amaba a Dios sobre todo y que creía que en Dios, que pasara lo que pasara, él quería agradar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, porque como le digo, la prueba solo busca conocer o reafirmar nuestro corazón, nuestro amor, nuestra adoración por el Señor. Así que si usted es un adorador, puede ser que esté siendo probado en este momento, pero pídale la ayuda al Señor para que pueda salir victorioso de esa prueba, o pueda que en algún momento pues también sea probada su adoración. Recuerde que el oro es probado, porque no solo es que mira, este es oro, tómalo. Entonces el oro, para en realidad saber si es oro, es probado. Es probado, muchas veces es metido a presiones de calor muy extensas, muy exageradas, para ver si resiste, y si resiste pues es oro, y si no pues simplemente era algo que aparentaba hacerlo. Entonces, de la misma manera, nosotros como adoradores somos probados si en realidad lo estamos siendo o solo estamos aparentando serlo. Entonces, porque recuerde que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Usted y yo podemos ser de ellos, porque es necesario entender de que el Señor está llamando a su pueblo a adorarle, para por ende estar intercediendo también, como lo explicábamos en el tema anterior. Y sabe algo, que Dios actuó de esta misma forma. Recuerde que desde el principio Dios dijo amar a la humanidad, y por amor creó a la humanidad. A la creación que Él hizo, lo hizo por amor. Pero también desde un principio Él dijo amar la humanidad, pero llegó el momento crucial, el momento en el que tuvo que ser probado ese amor del Padre por la humanidad. Porque recuerde que a raíz del pecado no podíamos estar cerca de Él, el pecado nos separaba. Pero llegó el momento en el que ese amor tuvo que ser probado, y Dios se arriesgó tanto entregando a su único Hijo, demostrando así el amor tan inmenso que tiene por nosotros. Su amor fue probado, y ese amor fue entregando a su Hijo para acercarnos y volvernos a Él, porque le digo, el amor, nuestra adoración para el Señor es probada. Punto número 2. El adorador tiene que tener una cercana relación con Dios. Tiene y debe de tener una relación cercana con el Señor. Hablábamos pues, por lo que conocemos en la palabra, que Abraham era un hombre que dependía del Señor, que dependía totalmente del Señor, obedecía a Dios en todo. Desde el momento en el que Dios le pidió salir de su tierra a una tierra a la que Él le mostraría, desde ese momento, desde la primera ocasión que la Biblia empieza a mencionar a Abraham, desde ese momento se ve manifestada la obediencia de Abraham.
Imagínense qué bonito que lo primero que se habla de esta persona aparece por primera vez en la Biblia, en Génesis 12, y lo primero que se ve manifestado, lo primero que se habla de él es de su obediencia. Cómo obedeció a Dios en cuanto cuando Dios le hizo el llamado para salir de su tierra a la tierra que Dios le mostraría. Entonces Abraham pues dependía del Señor, obedecía al Señor y tenía una relación muy cercana con el Señor. Es un gran ejemplo en realidad Abraham en cuanto a esa relación, esa intimidad que tenía con el Señor. Vemos que incluso tenía esa relación tan impresionante que el Señor le dice en un momento en Génesis 18, ¿habré yo de ocultar a Abraham lo que voy a hacer en cuanto a lo que él iba a hacer con Sodoma y Gomorra? Y dice, habiendo de ser él el que envíe a sus hijos después de él a que obedezcan, que guarden los mandamientos y todo eso, que obedezcan la palabra. Entonces el Señor dice, no, pues voy a contarle a Abraham. Abraham, esto es lo que yo voy a hacer. El pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado hasta los extremos del cielo y esto es lo que yo voy a hacer. Ok, pues ya conocemos esa historia. Si no, pues léala en Génesis 18 para que usted conozca un poco más. Pero vemos que tenía una relación tan profunda, tan íntima con el Señor, que incluso la Biblia llama a Abraham amigo de Dios. Si usted tiene un amigo o una amiga con la que se lleva muy bien, su amistad es transparente, hay honestidad, hay sinceridad y todo ese tipo de cosas, usted sabrá que esos lazos de amistad, de amor son muy fuertes, más que un amigo, es como un hermano, es parte de su vida esa persona con la que usted se cuenta todas las cosas más íntimas, incluso aquellas cosas que son fracaso, aquellas cosas que tal vez no las puede contar abiertamente a otras personas. Si usted tiene un tipo de persona y sabe que el amor es recíproco en una amistad de esa. Entonces, algo así era la amistad que Abraham tenía con el Señor. Abraham le contaba sus cosas al Señor y el Señor también contaba sus planes a Abraham, pues Abraham se había interesado también en conocer al Señor. Y de la misma manera, en este tiempo usted y yo podemos ser uno solo con el Señor. Nosotros en Él y Él en nosotros, como la oración que Jesús hizo en San Juan 17:11. Entonces, de ser uno solo con Él, ¿verdad? Entonces, podemos nosotros tener esa relación cercana con el Señor, darnos a conocer tal y como somos, imperfectos, con debilidades, con problemas de carácter, con muchas cosas que tenemos los seres humanos. Darnos a conocer tal como somos y pedirle que Él nos ayude, pero también estar interesados en conocerle a Él tal y como es. Tener una relación con Él muy cercana, conocerlo en intimidad como Jesús lo dijo en Mateo 6:6, de tener esa oración secreta, íntima con Él, donde solo usted y Él se relacionen y puedan hablar. No estoy diciendo que no vamos a orar en público, no, o en las iglesias no vamos a orar, pues en ocasiones se levantan altares públicos para adorar en cierta ciudad, en cierta plaza y todo eso, pero yo te estoy hablando de una relación personal. Una relación tú y Dios, de tú a tú hablando con el Señor, como quien habla con su amigo, como quien habla con su padre, ese tipo de relación con el Señor. Tener una relación a tal grado de poder escuchar la voz de Dios y de reconocer que es la voz de Dios la que nos está hablando, e incluso si escuchamos otra voz, poder reconocer que no es la de nuestro Dios. Amén. Entonces, tener ese tipo de relación con el Señor, no acercarnos a Dios por buscar un beneficio nada más, sino porque en realidad lo que deseamos es conocerlo a Él. Recuerde que el sacrificio de Jesús fue con uno de los propósitos, fue eso, de volvernos a reconciliar con el Señor para poder relacionarnos con Él otra vez. Y debemos de disfrutar de esa cercanía que ahora podemos tener con el Señor. Entonces, disfrutar eso. Recuerde que en el tiempo pasado habían muchas personas que seguían a Jesús por la comida, por un milagro, incluso por ver qué es lo que Jesús hacía. Pero nosotros podemos acercarnos a Jesús más allá de eso, por conocerlo a Él, por conocer a ese Creador, por conocer a ese Dios que nos amó tanto,
y entregó su vida por nosotros. Ese Dios que nos ama de una manera que no podemos comprender, pero que sí podemos aceptar ese amor. Amén. Disfrutar su paternidad en nuestras vidas, tener ese tipo de relación tan cercana, tan profunda, tan cerca de Él. Poder seguirlo a Él, como le decía, no solo por los beneficios, sino porque en realidad creemos que necesitamos de Él y que no podemos sin Él. Porque incluso Jesús mismo, Él dijo, fuera de mí nada podéis hacer. Y literal. Porque cuando eres un adorador y tienes relación con Él y ya probaste un poco de su presencia, se escuchará un poco raro, pero te vuelves un adicto a Él. Te vuelves un adicto a su presencia y cada vez quieres más y quieres más. Y esa sed cada día crece, esa necesidad cada día crece por querer estar con Él, por querer relacionarte con Él. Entonces, si no tenemos relación con el Señor, no vamos a producir ningún efecto, porque por falta de relación con el Señor, la adoración no produce efecto. Recuerde que en medio de la adoración hay sanidad, hay liberación. En medio de la adoración surgen maravillas, ocurren maravillas en medio de la adoración que le damos al Señor, tanto cantada, hablada y como expresada con nuestra actitud, con nuestros estilos de vida. Provocamos al Señor. Nuestra adoración provoca el corazón del Señor a que actúe respecto a nuestras peticiones, a que actúe respecto a algo que estemos viviendo. Entonces, ese es el segundo punto, que el adorador tiene que tener relación con Dios. Tiene que tener una cercana relación con Él, porque Abraham es uno de los ejemplos de adorador en la palabra y tuvo esa relación. Y lo motiva a que usted y yo también tengamos una relación cercana con el Señor. Y si hasta ahora nos hemos perdido de disfrutar de esa relación, pues tenemos la oportunidad de hacerlo y comenzar ahora que hay tiempo. Ahora que estamos con vida todavía, poder disfrutar de esa relación con el Señor. Punto número 3. El adorador debe salir de la rutina. Leemos el versículo 3 del mismo capítulo 22 de Génesis, donde dice: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, claro, no podía dejarlo atrás, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Ok, cuando las cosas le marchaban muy bien a Abraham, como le decía, él está feliz, ya tiene el hijo de la promesa, ya tiene al hijo que tanto había esperado por años. En ese momento, Dios le pide esto, Dios lo prueba, y también con esa prueba quiere sacarlo también de una rutina. Dios le pide que deje el confort o la comodidad que tiene en su casa y que vaya camino al monte Moriah a adorar, porque los holocaustos representaban también un tipo de adoración en el pasado. Él quizás podía adorar desde su casa. Imagínense este panorama. Él quizás podía ofrecer un holocausto, un sacrificio desde su casa ahí afuera en el solar, quizás con una carpa para que no le dé el sol, bajo la sombra, con música de fondo como estoy en este momento, muy cómodamente, adorar, hacer el sacrificio, adorar bien tranquilo. Pero en esta prueba, Dios le pide que vaya camino bajo el sol. Imagínense, al monte Moriah, camino bajo el sol, y no en autobús, no en taxi, sino a pie. Él lleva su asno, pero van 4. Va Isaac, va él y van sus 2 siervos. Y quizás el asno pues lo que llevaba era la leña y pues tenían que irse a pie, bajo el sol, tal vez con unos grados de sol muy fuerte. Y ese lugar quedaba lejos.
Porque incluso más adelante menciona que camino de 3 días pues lograron dar con el lugar al que el Señor le había pedido a Abraham. Él obedeció. Cualquiera pudo haber dicho, ay Señor, pero si voy a dar un sacrificio y una adoración, pues aquí, Señor, aquí en casa, aquí. Él tuvo que ir bajo el sol, caminar demasiado hasta el monte Moriah, salir de su comodidad, salir de su confort, salir de su área ahí para ir a adorar al Señor, para ir a adorar al Señor. Entonces, cuando las cosas también estén muy bien en nuestras vidas, de maravilla, Dios nos respondió, Dios nos dio el milagro que esperábamos, Dios nos sorprendió en algo, etc. Preparémonos también para que el Señor nos lleve también camino a Moriah, o tal vez en el momento de mayor comodidad de nosotros, ay, qué bien, el cristianismo lo estamos viviendo, bien light, bien suave, tranquilo estamos en este momento. Prepárese porque pueda que el Señor le pida a usted o me pida a mí que subamos al monte Moriah a sacrificar a nuestro Isaac. Porque Dios constantemente está tratando de sacarnos de la rutina, para que no caigamos en la apatía, para que no caigamos en el conformismo, en el desánimo y demos una adoración religiosa o adoración repetitiva. Necesitamos cada día renovarnos en Él. Recuerde, Dios cada día renueva su misericordia y nuestra adoración, de la forma que adoramos ayer, pues eso ya quedó ayer. Ahora tenemos que dar una nueva adoración para el Señor, no de una manera rutinaria, de que bueno, gracias Señor, eres santo, amén. Y mañana, bueno, lo mismo. Incluso Jesús dice, habla acerca de las vanas repeticiones, de hacer oraciones repetitivas. No es que no podemos insistir o estar constantemente orando por algo, sino que no se haga como un patrón, un estilo de adoración únicamente, esto es lo que voy a hacer o esto es lo que voy a decir. Porque cada día podemos dar una adoración nueva. Podemos dar una adoración que honre al Señor. Como le dije al inicio, nacida desde nuestro corazón, de nuestro espíritu, guiada por su Espíritu Santo hacia el Señor y con una vida que lo manifiesta, que estamos adorándole a Él. Porque incluso el Señor le dijo al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Bueno, solo voy a cantar, solo voy a danzar, solo voy a aplaudir. No, la adoración tiene que ir más allá. Cada día debe de dar algo nuevo para el Señor. Dios siempre está pidiendo que sacrifiquemos cualquier cosa que sea el centro de nuestra atención y que nos aparta de Él. Porque recuerden, fuimos creados para adorar también al Señor, es uno de los propósitos, para adorarle al Señor. Pero recuerde que Satanás constantemente está tratando de distorsionar esa adoración y que adoremos cualquier otra cosa, que pongamos en primer lugar cualquier otra cosa. Entonces, y Dios constantemente está tratando de sacarnos de la rutina y hacernos que nos enfoquemos. Él es a quien tenemos que adorar. Así que el adorador tiene que salir de la rutina. Necesitamos sacudirnos del conformismo, declararnos libres del desánimo, declararnos libres de la religiosidad y dar una adoración genuina. Como dice la palabra, rasgar nuestro corazón y no nuestra vestidura. No manifestar una adoración externa simplemente, sino una adoración que nazca desde el corazón y que impresione a Dios, que toque y que mueva el corazón de Dios antes que impresionar a cualquier otra persona en esta tierra. Así que el adorador tiene que salir de la rutina. Punto número 4. Para que haya adoración, también debe haber ofrenda. Y leemos el versículo 7 y 8 del mismo capítulo 22, donde dice: Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se
proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En la mayoría de holocaustos en tiempos pasados, se tenía que llevar una ofrenda para sacrificarla. Pero imagínense en este momento, Isaac, pues yo me lo imagino siendo un niño, no sé cuántos años tenía, pero yo me lo imagino preguntándole a Isaac, van camino al desierto y él mira, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo. Okay. Pero él le dice, papi, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda que vas a sacrificar? Sin darse cuenta que él era la ofrenda. Sin darse cuenta que él era la ofrenda. Pero Abraham le dice algo en fe. Y le dice, es como que Abraham le haya dicho, tranquilo, hijito, Dios se proveerá de cordero. Dios se proveerá de cordero para el sacrificio. Así que tú tranquilo. No le señala eso de que Abraham conocía muy bien a Dios. Bueno, no al 100, ¿verdad? Pero conocía mucho al Señor. Y quizás él dijo, bueno, este es el hijo de la promesa, Isaac, el que Dios me prometió. Dios me está pidiendo que lo sacrifique. Yo sé que Dios no quiere sacrificios humanos, porque en realidad Dios nunca ha pedido sacrificios así, sacrificar a un humano, matar a un humano para holocausto. Entonces dice, bueno, quizás Dios me está pidiendo esto, yo voy a obedecer. Yo no sé si es que Dios lo va a resucitar después del sacrificio o Él va a proveer el cordero. Yo solo voy a obedecer, pero yo sé que Dios puede devolverme a este hijo, porque este es el de la promesa. E incluso llega un momento en el que le dice a sus criados, subiremos, mi hijo y yo subiremos al monte, adoraremos al Señor y regresaremos. Él estaba seguro de su Dios. Entonces él simplemente obedeció, llevaba su ofrenda en ese momento que era Isaac, pero él, dentro de él pues había una esperanza de que Dios se iba a proveer de cordero. Y de igual forma para nosotros hoy también debemos de presentarnos al Señor como dice Salmos 104, o sea, con una ofrenda. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, alabadle al Señor. Y una ofrenda está basada en el reconocimiento y en el amor por Dios. Y al decir ofrenda, no me estoy enfatizando en el dinero, simplemente. Porque una ofrenda, usted voluntariamente puede dar una ofrenda al Señor. Pero no necesariamente es que la adoración, la ofrenda para que haya adoración solo es dinero, no, en ningún momento. La Biblia también menciona en Romanos 12:1, dice, presenten sus cuerpos al Señor en sacrificio vivo, santo y agradable, porque este es vuestro culto racional. Entonces, ese tipo de ofrendas para el Señor, con el cual nos presentamos para adorarle, puede ser nuestra vida entera, nuestra vida como una ofrenda para Él. No necesariamente que nos vamos a tener que sacrificar nosotros literalmente, así que nos vamos a rasgar el corazón con un cuchillo, ¿no? Sino pues derramar nuestra vida delante del Señor como una ofrenda agradable. Nuestro estilo de vida como una ofrenda agradable para Él. Nuestro carácter puede ser una ofrenda. Señor, te ofrendo mi carácter, que mi carácter te honre. Un pensamiento o algo que usted escribió, una canción que usted le compuso al Señor, una actitud. Esas también pueden ser ofrendas para el Señor. Acción de gracias cuando usted entra a adorar al Señor. Alabanza cuando usted llega a adorarle al Señor. Como le digo, la ofrenda va desde lo espiritual así como a lo físico, una canción, un pensamiento, nuestra vida entera, y en ocasiones pues nuestras ofrendas económicas, pero no necesariamente que para que haya adoración la ofrenda tiene que ser solo dinero, no, porque como le digo, nuestra vida puede ser una ofrenda para el Señor.
nuestras alabanzas, nuestra entrega al Señor, nuestro carácter pueden ser una ofrenda para el Señor. Entonces siempre debemos de presentarnos al Señor, delante del Señor con una ofrenda para adorarle. Y como le dije, esa ofrenda puede ser nuestra vida en principal, como una ofrenda agradable, así como Cristo se entregó como una ofrenda agradable también al Padre, como un sacrificio perfecto al Padre, entregando su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Punto número 5. El adorador tiene que tener obediencia. Y hemos venido hablando sutilmente de esto, ¿verdad? Y vamos a leer ahí mismo en Génesis 22 y vamos a volver a leer el versículo 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Imagínense, ese momento Dios le dice a Abraham, bueno Abraham, necesito que me entregues a tu hijo, que lo sacrifiques en el monte que yo te voy a indicar. ¿Qué hubiera hecho usted si a usted Dios le dice eso? Quizás hubiéramos dicho, yo no tengo hijos, pero quizás los padres, uno de ustedes que es padre hubiera dicho, Señor, pues lleguemos a un acuerdo. No habrá una forma de moderar esto, Señor. Es mi hijo, mira, es el de la promesa, es el único que tengo y ¿cómo me pides que lo sacrifique? Pero vemos que Abraham obedeció. Dios le dijo, ahora ve, toma a tu hijo y ve a ofrecerlo allí en sacrificio, a donde yo te indique. Dice que en la mañana siguiente, después que Dios le habló, él se levantó muy temprano, preparó sus cosas, tomó su hijo, preparó la leña, el asno y sus 2 siervos que fueran con él. Obedeció, actuó rápido. Pues la Biblia no menciona que él se haya llegado a un acuerdo, así como que Dios está seguro de esto, o como que reprendo esa voz no viene de parte del Señor, reprendo esa voz del enemigo, sino que él obedeció, porque él reconocía, sabía conocer la voz de Dios, y él obedeció, sabía que Dios le estaba pidiendo esto, y él obedece sin cuestionar al Señor. Y sabe algo que me impresiona también de esta historia, es que la obediencia de Abraham hacia Dios se ve manifestada también en su hijo, en Isaac, en el pequeño Isaac. Porque me asombra que Isaac también obedeció y también creyó en Abraham, en su papá. Porque Abraham le dice, tranquilo hijo, Dios se va a proveer de cordero. Dios va a proveer la ofrenda para el holocausto. Y vemos que él no se rehusó, Isaaccito le vamos a decir de cariño, no se rehusó en el momento en el que, ellos van caminando, imagínense esa escena, van caminando y él le dice, papi, ¿dónde está la ofrenda? Tranquilo, pequeño, Dios va a proveer la ofrenda, no te preocupes, Dios va a proveer la ofrenda para el holocausto. Y él, mi papi ya lo dijo. Mi papi dijo que Dios va a proveer el cordero. Y imagínense a este niño, a Isaaccito. Abraham lo ata de sus manos, prepara el altar, pone la leña y pone a su hijo encima de la leña. Quizás Isaac ya sabía que el cordero iba encima de la leña, que la ofrenda iba encima de la leña para hacer una ofrenda quemada. Y Isaac tal vez, él viendo que a su papá lo pone encima de la leña, lo ata y así como que... Pero no menciona la Biblia que él se haya rehusado. Incluso él estaba obedeciendo también a su papá y creyendo en que su papá le dijo la verdad, que Dios proveería un cordero, aun cuando él estaba encima del altar. Eso me impresiona, saber que la obediencia de Abraham hacia Dios estaba siendo también manifestada en Isaac hacia él. Así como Abraham estaba confiando y creyendo y obedeciendo a Dios, su hijo Isaac estaba también creyendo y confiando en él, en la palabra que él le había dado. Bueno, mi papi prometió, mi papi dijo que Dios iba a proveer el cordero. Así como Abraham quizás estaba diciendo, bueno, mi padre Dios me dio esa promesa. Él me pidió sacrificarlo, pero yo sé que él va a proveer un cordero. Amén. Había obediencia, porque recuerda de igual forma que
En este tiempo, pues los hijos somos el reflejo de los padres también. Usted que es padre, su obediencia a Dios, su entrega a Dios, tarde que temprano se va a ver manifestada también en la vida de su hijo, en la vida de sus hijos. Amén. Entonces, por eso los padres de igual forma tienen que aprender a ser el ejemplo, porque recuerde, los hijos desde muy pequeños aprenden no tanto por lo que oyen, sino por lo que ven. Ellos logran aprender y captar más por lo que ellos ven, el ejemplo que ven en sus padres. Pues la mayoría de los niños dicen, yo quiero ser como mi papi, yo quiero ser como mi mami cuando esté grande. Así que hay un reto para ustedes, padres, y para mí cuando ya lo sea. Ok, entonces debemos obedecerle a Dios cuando Él nos pida y en lo que Él nos pida. Porque obediencia retardada es desobediencia. Imagínense a Abraham. Dios se lo dijo ahora. Y ya mañana, buena mañana, el hombre sale en obediencia para el monte. ¿Qué hubiera hecho usted? Quizá nosotros nos hubiéramos puesto un mes en ayuno y oración para confirmar si era de parte de Dios esta prueba, esta petición. Y ver, Señor, no, confírmame, tú tienes que confirmarme. Lleguemos a un acuerdo, Señor, no, ¿cómo voy a hacer? Hubiéramos peleado y hubiéramos debatido, nos hubiéramos resistido al Señor en esto. Pero Abraham actuó, porque había una relación muy cercana, él conocía mucho a su Dios. Él estaba obedeciendo al Señor en esto. Así que si Dios le dice a usted, o me dice a mí, que hagamos algo o que digamos algo, debemos de obedecerle. Y obedecerle cuando Él dice. Si bien es cierto, hay cosas que Dios nos pide que hagamos que humanamente son así como que, ay Dios, ¿en serio? Pero si Dios lo está pidiendo, debemos de obedecer. Hay momentos en los que Dios nos pide que obedezcamos. Y mire, por más que nos resistamos, si Dios nos dijo, haz esto, muchas veces por más que nos resistamos, Dios va a estar insistiendo, y no le vamos a ganar a los argumentos de Dios. Se lo digo por experiencia. Han habido momentos en los que Dios me dice, Cindy, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que Y yo, ay Señor, Dios, en serio. Entonces, pero al final de cuentas termino reconociendo y digo, es cierto, tengo que obedecer, no tengo otra salida, no hay escapatoria. Entonces termino obedeciendo. Y necesitamos obedecer porque dice la palabra del Señor en 1 Samuel 15:22 que para el Señor es más agradable la obediencia que los sacrificios. Podemos cantar muy lindo, podemos incluso predicar muy bien, podemos evangelizar a todas las personas, pero si no hay obediencia en nosotros, esos sacrificios son en vano. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Y recuerde que cuando Dios nos pide algo o nos pone a prueba en algo, es porque Él sabe que va a hacer algo mejor en nosotros. Está tratando de ayudarnos a crecer más en Él. No porque nos quiere quitar lo que Él nos prometió algún día, sino porque Él quiere que nosotros crezcamos en Él. ¿Ok? Entonces, pueda que usted adore al Señor con palabras, con cánticos. Y esto también tiene que manifestarse con su estilo de vida, con mi estilo de vida en obediencia para el Señor, para nuestros padres, para las personas que están en autoridad, nuestros pastores, líderes, maestros, jefes, etc. Porque no solo es cantar, la adoración no solo se limita a cantar y estar dentro de un templo, porque recuerde, el adorador no se limita a un solo lugar. El adorador adora al Señor en todo tiempo y lugar, con cantos, en lo secreto, en lo público, con su estilo de vida, en obediencia y todo ese tipo de cosas. Porque nuestro amor y nuestra adoración por Dios, dijimos al inicio, es probada. Pero también nuestro amor y nuestra adoración al Señor se ve manifestada cuando le obedecemos a Él. Así que como adoradores debemos de obedecer al Señor, aún así cuando eso nos cueste. Pero debemos de obedecer porque la obediencia nos trae promoción. La obediencia nos abre nuevas puertas en el Señor. Amén. Número 6. Para que haya adoración habrá que separarse. Leemos el versículo 4 y 5 del mismo capítulo de Génesis 22, donde dice:
Al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes. ¿Ok? Como le dije al inicio, no sé cuán lejos haya quedado el monte Moriah. No era que quedaba a la vuelta de la esquina, pero sí quedaba muy lejos. Y dice que ya al tercer día de ir con estas personas caminando, con sus dos criados, él mira el monte donde tiene que ir a adorar, donde el Señor le indicó. Y Abraham decide separarse de sus dos siervos, incluso del burrito. Y le dice a sus dos siervos: esperen aquí con el burro. Mi hijo y yo iremos allá arriba, adoraremos y volveremos. Está hablando en plural, que volvería él y su hijo. Él estaba confiando en el Señor. Volveremos a ustedes. Quizás Abraham decide separarse en ese momento de sus siervos para ir a hacer lo que Dios le pidió, porque quizás ellos no iban a entenderlo. No iban a entender eso. Porque solo imagínense, tal vez sus criados, porque ellos sabían que Jehová Dios pues no pedía sacrificios humanos y mucho menos de niños. En las tierras paganas que habían alrededor sí lo hacían a otros dioses, sacrificaban niños inocentes a sus dioses, vírgenes y todo eso, pero en la Biblia vemos que el Señor no aceptaba eso, al contrario, estaba en contra de eso. Entonces, se imagina que si Abraham, él va obedeciendo, actuó en obediencia al Señor, pero él creía que el Señor podía hacer algo, porque ese era su hijo, el de la promesa. Entonces Abraham le dice a sus criados: quédense aquí, nosotros vamos a ir y adoraremos al Señor y volveremos. Porque quizás ellos no iban a entender en el momento que tal vez ellos vieran a Abraham que estaba amarrando a Isaac y que lo ponía en la leña. Ellos hubieran: Abraham, ¿qué estás haciendo? Despierta. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a sacrificar a tu hijo? ¿Estás haciendo algo que no es correcto, Abraham? O tal vez si Abraham les hubiera contado: pues miren, muchachos, el Señor me pidió esto, y ¿qué consideran ustedes? Tal vez ellos le hubieran dicho: no, eso no viene de parte del Señor. Y mejor no lo hagas, Abraham, mejor renuncia a eso, porque eso no viene de parte del Señor, Abraham. Pero él obedeció al Señor, como le digo, él sabía conocer la voz de Dios. Y se separó de ellos porque quizás ellos no iban a entender. Entonces, de igual forma, habrá momentos en los que Dios nos hable a nosotros y nos pida hacer ciertas cosas que en realidad parecieran muy descabelladas, que nos pida hacer algo, pero habrá personas a nuestro alrededor que no nos van a entender, no van a entender lo que Dios está pidiendo. Y recuerde, Abraham no pidió explicaciones al Señor, porque Abraham no esperó entender lo que Dios quería hacer en ese momento. Abraham simplemente obedeció. Él no pidió explicaciones: Señor, pero ¿por qué? No, al menos dime qué es lo que quieres hacer, ¿o qué? Para ver si yo estoy de acuerdo en esto. No, Abraham solo actuó. Y habrán cosas en nuestras vidas también que no las vamos a entender, que parecen tan ilógicas, porque a veces Dios supera nuestra lógica. Dios va mucho más allá de nuestra lógica con algunas cosas que nos pide hacer para darnos mucho más de lo que pensamos. Entonces, porque recuerda, nuestra mente es muy finita comparada a la infinita sabiduría del Señor. Y habrá cosas que Dios nos pida que simplemente vamos a tener que dejarlas entre Dios y nosotros. No podemos contarle a todo mundo, porque habrá personas que no nos van a entender, y en lugar de apoyarnos a obedecer a Dios, lo que van a hacer es impedirnos que obedezcamos al Señor. Porque hay cosas que no podemos contarle a todo el mundo. Habrá gente que nos dirá: no, eso está malo, porque como le digo, hay cosas que Dios nos pide. O sea, usted tiene que estar seguro que Dios que se lo está pidiendo, así como Abraham estaba seguro que era Dios quien se lo había hablado. Estar seguro de lo que Dios le está pidiendo y obedecer. Porque habrán personas a nuestro alrededor que nos dirán: no, hombre, eso es algo loco, eso es algo irónico. ¿Cómo lo vas a hacer? No puedes. Amén. Entonces, Abraham tuvo que separarse. En ocasiones habrá que separarnos también, o sea, reservarnos de contarle a otras personas inmaduras espiritualmente, se puede decir, porque tal vez no han conocido
o no van a entender el llamado, el propósito que Dios tiene con nosotros, pues al final de cuentas esto es algo entre Dios y nosotros y tenemos que terminarle obedeciendo al Señor, porque como dice en Hechos 5:29, es mejor obedecerle a Dios que a los hombres. Hay que obedecer a Dios antes que todo, porque habrán personas que nos dirán, no, eso no me parece, eso no es correcto, así como que eso es ya demasiado, muy descabellado. Necesitas pues entender esto primero si quieres tomar esa decisión de hacer lo que tú dices que Dios te está pidiendo. Pero necesitamos obedecer, porque le digo, tiene que estar seguro que Dios se lo haya hablado, que usted reconozca que en realidad es Dios quien se lo habló y que pueda usted obedecer a eso, ¿verdad? Sobre todas las cosas. Número 7. Otro de los puntos que el adorador tiene que estar consciente es que el adorador también enfrenta momentos de sufrimiento. Sí se sabe que la vida no es color de rosa, ni tanto siendo inconverso como siendo converso, pero en Cristo se disfruta aún los momentos de dolor, porque al final nos traen y nos generan una gran bendición. Entonces vamos a leer el versículo 9 y 10 del capítulo 22 y dice: y cuando llegaron al monte, al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. El dolor no puede detenernos para obedecer al Señor. Aunque a Abraham le dolía llevar a su hijo para sacrificarlo, él obedeció. ¿Te puedes imaginar lo que sintió el corazón de Abraham, saber que el cuchillo que él llevaba era para degollar a su hijo? ¿Te puedes imaginar el dolor que sintió dentro de él, así como que tener que hacerle daño a mi hijo, al que tanto había esperado? Y ver la carita de su hijo cuando él lo ataba sobre el altar, cuando él lo puso sobre la leña. Incluso el dolor que él haber sentido cuando su pequeño Isaaccito le dice: papá, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está la ofrenda? Y dentro de él saber que, así como que, hijo, tú eres la ofrenda, pero él le dice: Dios se proveerá de cordero. ¿Te puedes imaginar eso? Ha de haber sido doloroso para él, pero aún así obedeció, porque ser adorador nos va a costar, ser adorador nos va a doler. Y aunque Dios permitió esa prueba a Abraham, Dios no permitió que él hiciera daño a su hijo, no permitió que lo matara, pues solo era una prueba para él, para ver si la pasaba. Pero aún así el dolor no lo detuvo a Abraham. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el ejemplo de Jesús, que el dolor no lo detuvo para obedecer al Padre. Vemos en el momento que él está en Getsemaní, donde él siente más fuerte la presión, donde él siente ese peso de los pecados de la humanidad. Pero él le dice al Señor: Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Dice que tanto era su dolor que él sudaba gotas de sangre. Y pues la ciencia dice que es posible que un ser humano sude sangre a raíz de tanto dolor, de tanta presión que siente dentro de él. ¿Te puedes imaginar el peso de Jesús, de todos los pecados que él llevaba sobre él, cargando de toda la humanidad? Si solo los míos son un montón, no digamos el de toda la humanidad. Pero aún él llega al Padre, se postra y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, este trago amargo, este dolor, pero no sea como yo quiero. Esto me duele, si no sea como tú quieres, Padre, porque Dios estaba probando también a su Hijo, probando su amor por nosotros. Y Jesús estaba obedeciendo aún en medio del dolor que él sentía, porque Jesús también estaba manifestando tanto su amor por el Padre como su amor por nosotros. El dolor no nos debe detener para obedecer al Señor.
lo mismo sucede con nosotros. Si usted en este momento está en la prueba, no es porque Dios no lo ame, no es porque Dios quiera matarlo o porque Dios quiera quitarle algo que le prometió, sino que Dios lo está haciendo para probarte, para ver si lo amas a Él sobre todas las cosas, así como se lo expresas en las alabanzas, para ver si en realidad Él es el primero en ti y no otra cosa. Ese es el enfoque de la prueba. Porque es cierto, uno siente ese dolor muchas veces. A mí me ha tocado muchas veces entregar cosas al Señor, que el Señor me dice: Cindy, entrégame esto, Cindy, haz esto. Y yo, tanto duele, porque usted cree que no le dolía a Abraham. Dice la palabra, el Señor le dice: entrégame a Isaac, tu hijo, tu único hijo, a quien amas tanto. Pero en realidad Dios no quería que él lo matara. Lo que en realidad Dios quería era probar su corazón. Y de igual forma, cuando Dios nos prueba a nosotros, no es para matarnos o porque, cuánto disfruta el Señor vernos llorar y sufrir. No, es para ver lo que hay en nuestro corazón hacia Él. Si Él es el primero, si lo amamos a Él sobre todas las cosas. Porque ser adorador te va a costar, ser adorador te va a doler. Yo lo digo por experiencia. Yo he llorado muchas veces entregándole cosas al Señor, pero al final de cuentas yo sé que Él es Dios y que Él sabe lo que hace. Así que no te preocupes si ahora estás en medio de la prueba. Simplemente aférrate al Señor y demuestra que Él es el primero en tu corazón, aún así cuando te duele y te cueste. Igual en medio de esta prueba que estamos pasando como iglesia, en medio de esta pandemia, no es porque Dios no ame la humanidad, no es porque Dios quiere ver sufrir a la gente y morirse por este virus. Dios está probando a la humanidad y probando en sí a la iglesia, a ver si lo que hacemos, porque tenemos estas dos opciones: o nos rendimos porque ya no queremos estar en cuarentena, porque ya no queremos estar encerrados y nos terminamos enfriando y apartando del Señor, o nos aferramos a Él y entendemos que es una señal de que Cristo está pronto a venir por nosotros, de Cristo está a las puertas ya. O nos afirmamos y empezamos a adorarlo en espíritu y en verdad, o nos terminamos enfriando. Así que la prueba no es para matarnos, como le dije. Aunque a Abraham le dolía esto, Abraham obedeció. Y aunque a usted le duela muchas veces obedecer al Señor, hágalo. Aunque a mí me duela, yo tengo que obedecer. Es lo mejor que podemos hacer. Punto número 8. El adorador debe de tener confianza absoluta en Dios. Génesis 22, 10, 13 dice de la siguiente forma: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Qué impresionante este versículo en realidad. Abraham confiaba absolutamente en el Señor. Él sabía, como le dije, que Isaac era el hijo de la promesa. Él sabía que lo que Dios había prometido hacer con Abraham estaba en su hijo Isaac. Y aunque Dios se lo había pedido sacrificarlo, pues él estaba creyendo: o bien Dios lo resucita, o Dios provee el cordero, como él se lo dijo a su hijo. Pues él estaba confiando absolutamente en el Señor, creyendo absolutamente en el Señor. Y pues vemos la historia, pues ya la conocemos. Y de la misma forma, en medio de que nuestra adoración y nuestro amor por Él esté siendo probado, debemos de aprender a confiar en Él, aprender a confiar en sus promesas. Aunque ahora estemos enfermos, aunque ahora estemos pasando alguna situación difícil, aunque ahora estemos sacrificando algo, aunque ahora parece que estamos perdiendo algo, tenemos que aprender a confiar en el Señor.
a confiar en Él, a confiar en sus promesas como lo hizo Abraham. Él dijo, bueno, yo voy a obedecer. Yo no sé, Isaac, este es el hijo que Dios me prometió, pero yo voy a obedecer. Si Dios me lo pidió, yo voy a obedecer. Yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él tiene poder para devolvérmelo. Yo voy a confiar. Y le dice al hijo, Dios va a proveer cordero. De la misma manera tenemos que confiar nosotros. Pero todo eso viene a raíz de una relación con Él. Entonces, creer en las promesas del Señor, creer que fiel es quien hizo la promesa y creer que Dios tiene el control de todas las cosas en medio de cualquier situación. Que aunque nos duela, aprender a confiar en Él. Por lo que Él es, porque Él dice su palabra, Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Debemos de descansar en sus promesas, en lo que Él nos prometió, en lo que Él nos dijo. Debemos aprender a descansar en sus promesas, en lo que Él es. Él es Dios. En Él no hay mentira. Recuerdo un momento de mi vida que estuve enferma y pues habían personas que oraban por mí y pues el milagro no sucedía. Y yo sentía el dolor, yo sentía el malestar en mí. Y recuerdo que yo le dije al Señor una noche, está bien, si tú decides sanarme o no decides sanarme, yo seguiré confiando en ti. Aún así ahora tú decidas no sanarme o decidas sanarme, yo seguiré creyendo que tú eres el Dios de milagros, que tú eres el Dios de sanidad, que tú eres el Dios que hace cosas maravillosas. Aún así le decía al Señor, cuando yo he declarado que ya soy sana en tu nombre y en tu sangre, y aún siento el dolor, yo seguiré creyendo que eres Jehová Rafa, nuestro sanador, nuestro médico por excelencia. Yo le decía al Señor, voy a seguir creyendo porque yo le decía, no he creído en ti por lo que puedas hacer por mí, sino que he creído en ti porque sé que eres Dios. Has dado tantas razones a mi vida que no necesito que hagas un milagro para seguir creyendo. Porque como dijo el pastor Julio Melgar, el milagro sucede todos los días y no nos damos cuenta. Aprender a confiar en sus promesas. Y recuerdo después de haber hecho esa oración, de decirle al Señor, yo confío, me quieras sanar o no me quieras sanar, con un corazón sincero. Yo le decía al Señor, aunque sienta que me muero del dolor, yo creo que tú eres mi médico y seguiré proclamando y diciendo, Jehová hace milagros todavía, mi Señor todavía hace milagros. Aún así cuando tú no quieras hacerlo en mí, pero eso no va a detener nada de que yo te siga amando, pues yo te amo porque tú me amaste primero. Y yo te busco por la necesidad que haya en mí de ti, de tu persona, de tu presencia. Entonces debemos aprender a confiar en el Señor, en sus promesas, aún así cuando usted se siente enfermo, cuando usted se siente que está perdiendo algo que Dios le prometió. Usted dice, pero está tal vez en este momento, pero Señor, este es Isaac, este es el que me prometiste y me lo estás pidiendo que te lo sacrifique. Yo he pasado esos momentos. Así como que Dios, este es mi Isaac, el de la promesa, y ¿por qué tengo que entregarlo? Dios sabe por qué. Dios sabe por qué. Y necesitamos obedecer y confiar en Él absolutamente, porque un adorador confía en el Señor. Como dice Isaías 26:4, debemos de aprender a confiar en el Señor perpetuamente, porque Él es la fortaleza de los siglos. Amén. Ok, como mencioné al inicio, dije que estaríamos hablando de 8 puntos que conlleva el ser adorador, pero en realidad no saqué bien la cuenta. Son 9 puntos, estaba omitiendo uno de los más importantes en realidad y pido disculpas por eso. El último punto del que vamos a hablar, el número 9, porque si ustedes sacan la lista son 9 puntos en realidad. El punto número 9 y último es que la obediencia del adorador trae recompensa, nos trae recompensa en realidad. Y como le digo, es uno de los puntos muy importantes que estaba omitiendo, pues en realidad se me había pasado por alto. Pero vamos a hablar de este punto para ir finalizando la enseñanza y vamos a leer los últimos versículos 15 al 18 de Génesis 22, donde dice de la siguiente forma: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y dijo:
Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado entregarme tu hijo, tu único hijo, de cierto, o tan cierto, o sea, tan real, te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. ¡Wow, wow, wow! Impresionante en realidad este versículo o esta sección de versículos, porque cada adorador descrito en la palabra, cuando fueron probados, al final recibieron más de lo que ellos pudieron imaginarse. Abraham obedeció en cuanto a esta prueba de entregar a su hijo a Dios, y Dios se lo entregó una vez más en el momento que iba a enterrar su cuchillo en él. Dios le dice: detente, Abraham, no lo hagas, detente, no lo hagas. Entonces Dios le entregó de nuevo su hijo. Imagínese, impresionante, porque le dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque a través de la descendencia de Isaac, su hijo, fue que vino, Dios levantó, una nación tan grande, la nación de Israel, por medio de la cual vino Jesús, el Salvador de la humanidad, el Salvador de los perdidos, la salvación a miles de millones de almas. Esa prueba que Abraham hizo incluso nos vino a bendecir a nosotros, que ni siquiera éramos parte de este pueblo. Pero el Señor le dijo: te bendeciré, te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Y en tu simiente, en tu descendencia, hablando de Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Imagínense qué se imaginaba Abraham. Él ni siquiera se daba cuenta de que ese acto de obediencia, de haber obedecido a la voz del Señor en ese momento, nos iba a bendecir a nosotros después de miles de años de ese acto de obediencia. Miles de años han pasado ya. Quizás él dijo: bueno, hijo, solo voy a obedecer, Dios va a proveer cordero, yo no sé, pero vamos a Moria. Él se fue, pero él ni siquiera pensó: allá por el 2020 voy a rescatar a un par de personas por medio de este acto de obediencia, porque uno de mis descendientes vendrá y traerá salvación. O tal vez él pudo haber dicho: bueno, allá por el 1990, 96, a raíz de mi acto de obediencia, el cual hará que venga un Salvador, un Mesías, allá por 1996 el Señor va a salvar a X persona. Allá por el 2006 el Señor va a salvar a Cindy. Él ni siquiera se imaginaba, pero su acto de obediencia es recordado hasta este día y bendice a miles de familias todavía, a las personas que nos acercamos al Señor, porque Cristo vino a través de su descendencia. Imagínense un acto de obediencia. Al final muchos de ellos recibieron más de lo que Dios estaba pidiendo incluso, porque cuando Dios nos pide algo es para darnos mucho más. Él nos prueba, porque incluso Jesús, el Padre, estaba entregando a su Hijo para devolverse a sí mismo a la humanidad que estaba alejada de Él, separada de Él a raíz del pecado. Jesús obedeció al Padre y nos abrió el camino para regresar a casa. Y si tú eres un adorador, Dios en algún momento te va a pedir sacrificar algo o te va a probar. O pueda que en ese momento Dios ya te esté pidiendo sacrificar algo que amas, una área de tu vida, una amistad, una actividad, una relación incluso. Dios te está pidiendo sacrificarla. Pero si ya tú estás sacrificando a tu Isaac, no temas. Porque esa prueba basada en fe y en obediencia en el Señor, que ahora estés pasando, será recordada por muchas generaciones también. Y por tu prueba, si la pasas tomado de la mano de Jesús, bendecirá a miles de personas que tú ni te imaginas.
El Señor se lo dijo a Abraham: por cuanto obedeciste a la voz a mi voz en cuanto a lo que te pedí de sacrificar a tu hijo, por cuanto no te rehusaste a entregarme tu único hijo, el que amabas. Esto es lo que yo voy a hacer contigo. ¿Qué se imaginaba? ¿Qué esperaba Abraham? ¿Qué sabía Abraham de que esto iba a suceder? Incluso muerto, ese acto de obediencia nos ha servido a nosotros, nos ha bendecido a nosotros. Tú no te imaginas hasta dónde Dios puede llevarte en medio de la prueba si tú obedeces a Él. Muchas generaciones pueden ser rescatadas, salvados por tu acto de obediencia en medio de la prueba, por confiar en el Señor, en algo que Él te esté pidiendo. Al final de cuentas, Él sabe lo que hace. Él sabe lo que hace. Quizás duela algo que Dios te esté pidiendo porque lo amas, pero en realidad tú no te imaginas lo que Dios puede hacer mañana. Cómo puede bendecir a miles de personas, a otras generaciones, tu acto de obediencia, tu acto de fe en adoración al Señor. Porque recuerda que la prueba, lo que Dios busca es conocer si Él es el primero en nuestro corazón, si lo amamos sobre todas las cosas, si estamos dispuestos a todo por Él, como dice su palabra: el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, esté dispuesto a sufrir y sígame. Jesús mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen porque yo ya vencí al mundo, dijo Jesús. Así que si ahora usted está en la prueba, está sacrificando algo, no tema. Mañana esa prueba, si usted obedece y confía en el Señor y hace lo que el Señor le está pidiendo, mañana esa prueba será recordada como una gran bendición para otras personas. Será recordada como un acto que bendice a otras personas, por el cual Dios decidió usar para bendecir a otras personas. Así que así concluimos con este tema. Dios les bendiga, abrazos, y espero en realidad sea de mucha bendición esta segunda parte de Adoradores Guerreros. Nos vemos en la próxima.